Buenos días chicos, bueno, les grabo el video porque pues ustedes saben estoy en clase con otros estudiantes, por lo tanto no puedo tenerlos a todos al mismo tiempo. Listo chicos, entonces la idea pues es explicarles a ustedes lo que tiene que ver con la clasificación de reacciones químicas. Entonces, anteriormente ya lo habíamos visto que es una reacción química, es un proceso por el cual unas sustancias se transforman en otras, ¿listo? Entonces, esas sustancias que dan como resultado pueden ser más simples o más complejas. Entonces, dependiendo de diferentes, digamos, características que presenten las reacciones, se pueden clasificar de tres formas. La primera forma es dependiendo del proceso químico por el cual la reacción se lleva a cabo, es decir, qué sucede con las moléculas y los átomos que están conformando esa reacción química, es decir, esta partecita que nosotros tenemos acá, bueno, por procesos químicos. Luego nosotros tenemos en cuenta el sentido de la reacción, es decir, si es reversible o si es irreversible. ¿Qué quiere decir reversible? Reversible es que se transforman las sustancias, pero se pueden devolver a la misma sustancia, ¿sí? Irreversible es algo que ya no tiene vuelta atrás, como por ejemplo cuando nosotros quemamos un papel. Usted ya no puede volver a tener ese papel en la mano porque se quemó, ¿ok? Listo. También teniendo en cuenta los cambios energéticos, endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas quiere decir absorbe energía, exotérmicas expulsa o hacia el exterior energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Vamos a ver la clasificación de las reacciones químicas dependiendo del proceso. ¿Listo? La primera partecita, es decir, esta de acá. ¿Ok? Bueno, listo. Vamos entonces, según este tipo de clasificación existen 4 tipos de reacciones. Primero, reacciones de descomposición. ¿Qué significa descomponer? Simplemente romper. Por lo tanto, la reacción de descomposición es cuando una sola sustancia, se divide en 2 o más sustancias. Entonces acá les pongo un ejemplo. Tenemos la sustancia AB. Esta sustancia se divide, se rompe y se transforma en la sustancia A y en la sustancia B. ¿Listo? Una sola sustancia que llamamos AB se divide en 2. Eso se llama descomponerse, como su nombre lo indica. ¿Okay? Entonces tenemos acá, por ejemplo, carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces lo tenemos acá. Y si ustedes observan, se divide en óxido de calcio y en dióxido de carbono. 2 moléculas totalmente diferentes que provienen de una solita, rompimiento de una sola molécula. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el óxido de mercurio. Se divide en mercurio y en óxido. ¿Listo? Rompimiento. Se rompe esa molécula, se separa el mercurio a un lado y el óxido a otro. Eso es descomposición. Bueno, continuamos entonces. Después tenemos la reacción de síntesis o combinación. Bueno, combinarse, ¿qué será? Lo opuesto del anterior, ¿cierto? Si la anterior se separaba un compuesto, en este caso 2 compuestos se unen para formar uno solito. En este caso tenemos AB, ¿cierto? Un compuesto A se une con un compuesto B para formar un solo compuesto que lo vamos a llamar C. ¿Ok? Ejemplo. Acá tenemos óxido de nitrógeno, lo unimos con el agua, ¿cierto? Una reacción química, nos da, acá tenemos el ácido nítrico, ¿listo? HNO3, ¿listo? Eso es una combinación. Acá tenemos el más, significa que esto es un compuesto, antes del más tenemos un compuesto y después del más tenemos otro. Acá tenemos óxido de nitrógeno, es un compuesto, ustedes ya saben nomenclatura. Y agua, pues otro compuesto, y al unirlo nos da un ácido. Bueno, listo. Entonces, unión de 2 o más compuestos o elementos químicos. Bueno, listo. Tenemos, por ejemplo, acá óxido de azufre. Lo combinamos con el agua y nos da el ácido sulfúrico. Bueno, entonces combinación es simplemente unión. Por ejemplo, ¿de dónde resulta el agua? Nosotros podemos hacer acá hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno más
oxígeno, ¿cierto? Nos da, pues simplemente agua. Entonces, combinación. Ok, continuamos. Luego tenemos las reacciones de sustitución sencilla. ¿Qué es sustituir? Sustituir, como su nombre lo indica, es cambiar algo por algo. En este caso, un elemento, ¿sí?, va a cambiarse por otro. ¿Listo? Un elemento en una reacción química lo reemplaza, lo sustituye. Esta es la forma. A más BX o más BC, como le quieran llamar, nos produce AX más B. ¿Qué quiere decir? Esta A viene y reemplaza a la X, ¿sí? Y nos da como resultado AX y sale a volar, entre comillas, la B, el compuesto B, ¿ok? Listo, entonces, un ejemplo. Tenemos el magnesio y tenemos aquí el sulfato de cobre, ¿ok? Entonces, viene el magnesio, por medio de la reacción, desplaza, es decir, saca a volar al cobre, ¿sí?, y se queda él en el lugar de la posición que estaba el cobre. Entonces, tenemos aquí, ya no es sulfato de cobre, sino sulfato de magnesio. Y el cobre queda solito y sale a volar el cobre. Eso es una sustitución sencilla. Sencilla, ¿qué significa? Que es uno solito el elemento que está reemplazando al otro. Uno solo se desplaza, uno solo se cambia. Y acá tenemos ahora la reacción de doble sustitución. ¿Qué será doble? Pues que dos elementos o compuestos se están reemplazando. Si en el anterior era uno, acá pues doble, dos. Ok, listo. Entonces tenemos acá AB más CD nos produce AD y CB. Es decir, todos se combinan. Todos se combinan. Miren, queda A con D, queda B con C. Ocurrió una combinación total. Un ejemplo, ¿sí? Tenemos este compuesto y tenemos este de acá. Nosotros observamos el cloro acá, ¿listo? Entonces, tenemos el cloruro de plomo acá, ¿cierto? Y tenemos el sulfato de litio acá. Bueno, entonces viene el plomo, ¿sí? Viene el plomo y reemplaza ¿a quién? ¿A quién reemplazará? Al litio, ¿sí? Viene el plomo, reemplazó al litio. Y entonces, de la misma forma, este cloro, como quedó solito, se combinó con el litio, ¿listo? Entonces, ese resultado que tenemos, plomo, donde estaba el litio quedó el plomo, y donde estaba acá el plomo quedó el litio. ¿Sí observan? Entonces acá estaba el litio y ¿sí?, acá estaba el plomo y quedó el litio. Y donde estaba el litio quedó el plomo. Es decir, una doble sustitución, porque hubo sustitución acá y acá. ¿Listo? Viene acá, cloruro de bario y ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y sulfato de bario. Entonces, bario, tenemos acá el bario. ¿Qué hace ese bario? Reemplaza ¿a quién? Al hidrógeno. ¿Y nos da cuál compuesto? Este de acá. ¿Sí ven? Acá es donde se ve reemplazado el bario. ¿Sí lo ven? No está el hidrógeno, sino que está el bario. Y como desplazó, entonces, este hidrógeno se vino para acá. Llamémoslo que se vino para acá. Y quedó ácido clorhídrico. Doble sustitución. Dos elementos reemplazan a otros dos. Dos elementos los desplazan y los sustituyen. Ok. ¿Qué tienen que hacer hoy? Tenemos 2 horas de clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro cuaderno el título reacciones químicas o tipos de reacciones químicas y vamos a escribir qué tipos de reacciones químicas hay, cada una, y vamos a escribir de qué se trata y vamos a escribir acá la forma de representar, todas las 4 formas de representar las reacciones y el significado de cada reacción. Título, descripción, forma de representarlo y luego vamos a escribir al frente de cada una qué tipo de reacción es. Clasifica las siguientes ecuaciones, entonces si es de doble sustitución, si es de descomposición o si es de combinación. Al frente de cada uno vamos a escribirla. Listo, chicos, esa es la actividad para el día de hoy. Entonces, nada, juiciosos, juiciosos. Bye, bye.